Muchas gracias. Estaba buscándolo en los attendees, pero no lo encontraba. Espero que estés por ahí, Mau. Muy bien. Pues bueno, vamos a empezar. El día de hoy tenemos a una persona que yo admiro mucho. Es una persona que es súper luchona, que siempre encuentra maneras nuevas de cómo hacer negocios, cómo hacer que las cosas pasen, que las cosas sucedan. Ah, ya lo vi por ahí, Mao. Muy bien, bienvenido. Y es una persona que yo creo que si alguien es bueno contando historias, es justamente Mao. O sea, lo recuerdo en muchas escenas contándonos historias buenísimas que no queremos que terminaran nunca. Y justamente estuvo padrísimo el que platicamos y él nos dijo, ¿qué creen? Pues les puedo dar justo el cómo contar su historia, porque es algo súper importante en el negocio aprender a contar historias y él es un experto, ¿no? Entonces, me pareció buenísima esa idea. Y bueno, el día de hoy tenemos a Mau Bustamante. Él es ingeniero en sistemas computacionales, es emprendedor, es presidente de BNI, que también tiene que ver justo con hacer relaciones, ¿no? Porque justo él nos decía, todo tiene que ver con hacer relaciones. Estás a 6 relaciones de cualquier persona en el mundo, de cosas que necesiten, ya quizá él nos contará un poquito más. Y bueno, no le quiero quitar mucho el tiempo, Mau, te escuchamos, somos todos oídos. Súper, Beto. Muchísimas gracias por la presentación. Y bueno, yo nada más les quiero decir que Beto es el culpable de que yo me levante temprano todos los días a hacer ejercicio, porque somos partners de responsabilidad. La verdad es que Beto es un tipo que yo admiro también muchísimo. Me comparte toda esa buena vibra, toda esa cuestión saludable y ser una persona como equilibrada en todos los aspectos. Yo se lo aprendí a Beto y eso lo agradezco muchísimo. Gracias, Beto, por presentarme. Y bueno, para la gente que no me conoce, les quiero platicar un poquito rápidamente de por qué estoy yo aquí hoy en un Zoom platicando acerca de cómo contar una historia, ¿no? La verdad es que yo la verdad es que no soy nada fuera de lo común. Yo seguí una receta muy normal de la que todo el mundo sigue, que es, a mí me dijo mi mamá, estudia una carrera, saca buenas calificaciones y contrátate en una empresa internacional y seguramente tu vida va a estar resuelta, ¿no? Y eso hice. Yo estudié una ingeniería porque me encantan los números, me encanta toda esta onda de la tecnología, pero me di cuenta demasiado tarde que los ingenieros no viajan y una de mis pasiones es viajar. Ahorita les voy a contar un par de historias que la verdad es que me cambian la manera de pensar. Yo soy un ingeniero muy poco convencional porque trato de salirme de lo establecido, de lo cuadrado. Y bueno, esto de los viajes me encantaba, ¿no? Y entonces en la carrera me di cuenta que los ingenieros no viajan, y menos los ingenieros en sistemas. Digo, sin faltarle al respeto a nadie, pero si yo hubiera seguido en esta onda de la ingeniería en sistemas, yo estaría literal ahorita gordo y pálido con este bronceado de monitor, ¿no? De eso que eres como cada día más amarillo, así. Porque yo estuve 8 años así. Yo saqué muy buenas calificaciones en mi carrera y me contraté en Tetra Pak, seguramente ustedes la conocen, que es una empresa internacional que se dedica a hacer envases de cartón para alimentos líquidos, ¿no? O sea, ahí envasan leche, jugos, en algunos países envasábamos vino, etcétera, ¿no? Entonces yo decía, bueno, mi vida va a ser envasar leche toda la vida, o sea, como que no le veía mucho sentido, ¿no? Y una de las cosas que no me gustaron de ser empleado es que literal, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí, mi jefe me decía a qué hora me despertaba, a qué hora comía, aunque no tuviera hambre, me tenía que ir a comer a la hora que me dijera mi jefe, ¿no? A qué hora me fuera a mi casa y si quería yo irme de vacaciones, él decidía si sí o no. Eso me pasó a mí, seguramente a mucha de la gente que nos está escuchando les pasó. Y les voy a pedir que pongan ahí en el chat, si tenemos chat aquí, ¿no? Si tenemos chat o reacciones, ahí pónganme por favor si también les pasó
a ustedes algo similar. Y bueno, eso fue lo que no me gustó del modelo de empleo. Hay mucha gente que está muy feliz ahí. Yo no critico el modelo del empleo en sí, sino ahí para quien sí es el empleo y ahí para quien no. Para mí la verdad es que no me encantó. Entonces yo a los 5 años de ser empleado decidí, bueno, la verdad es que renuncié a los 2 años, pero como le platico a Beto, me agarraron a billetazos, me ofrecieron más cosas, me convencieron de quedarme un rato más, pero a los 5 años me di cuenta que esto no era para mí, que yo necesitaba como tener un control sobre mis ingresos, sí, pero también sobre mi tiempo. Entonces decidí iniciar un negocio y mi primer negocio fue una consultoría en sistemas. Entonces mi visión, fíjate lo que era, ¿no? Yo pensaba que iba a llegar con mi café, ¿no? A mis oficinas por ahí de las 11 de la mañana a preguntarle a mis colaboradores, oigan, ¿necesitan algo? Y que me iban a decir todos, no, no, todo aquí está perfecto, tú vete para tu casa, no pasa nada, ¿no? Esa era la idea, porque yo sabía que había una manera de generar ingresos sin necesidad de yo estar ahí trabajando como burrito todos los días, ¿no? Pero ¿qué creen? Que como yo no sabía de negocios, no sabía de ingresos pasivos, no sabía de residuales, no sabía de nada de esto, pues la verdad es que mi negocio de sistemas era un autoempleo. Yo estaba trabajando como loco ahí y si de repente yo me iba de vacaciones, los ingresos de mi negocio también se iban de vacaciones porque yo hacía lo más importante dentro de la operación. Y pasaron 7 años en mi negocio de sistemas cuando yo dije, bueno, esto como que no me está llevando a lo que yo quiero, ¿no? Sí, económicamente me va muy bien, pero yo no quiero nada más dinero, yo también quiero tener un estilo de vida donde yo pueda decidir qué hacer con mi día a día. Porque no sé si tú te has dado cuenta, pero yo me di cuenta en aquel tiempo que mi vida era una sucesión de eventos, una sucesión de tiempo limitada. No iba a vivir para siempre. En algún momento me iban a decir, hasta aquí llegaste. Entonces, desperdiciar eso que yo le llamaba mi tiempo o eso que yo le llamaba mi vida era una tontería. Yo tenía que dedicarlo a las cosas que a mí me apasionaban. Entonces decidí dejar mi negocio de sistemas y emprender algo que realmente me diera equilibrio en todas las áreas de mi vida. Y ahí fue cuando conocí a Usana, ¿no? Una cuñada, mi cuñada, que se llama Sayuri, ella me presenta a Usana y me presenta a Pau Lequiwa, que seguramente por aquí anda. Eh, Me presentan Usana y lo primero que yo veo es que era un plan en el que yo realmente podía tener equilibrio en todas las áreas de mi vida. Entonces vi cómo podía solucionar todas las broncas que yo tenía con mi empleo y con mi negocio tradicional. Y yo dije, por supuesto que a esto le voy a apostar todo. Y entonces yo empecé a trabajar con Pau, obviamente con todos los miedos del mundo, con toda la inexperiencia del mundo, porque yo la verdad es que no sabía hacer mercadeo en red. Y yo lo único que le dije, y creo que fue lo que hice bien en este negocio, fue decirle a Pau, oye Pau, yo no sé hacer esto. ¿Cómo le hago? Y ella me dijo, yo te voy a enseñar. Entonces lo que hice bien fue hacerle caso a Pau. Si ella me decía brinca, yo brincaba. Si me decía agáchate, me agachaba. Si me decía haz 10 sentadillas, pues las hacía. Porque ella tenía los resultados que yo quería. Y lo que pasó fue que empecé a tener resultados dentro de mi estilo de vida y en un aspecto económico. ¿Ok? Entonces, lo primero que te quiero dejar aquí es, si tú tienes la bendición de tener una persona que te quiere apoyar, ¿no? Si te quiere ayudar con tu negocio, hazle caso, por favor. ¿Ok? Él lo que quiere es que a ti te vaya bien. ¿Sale? Créeme que allá afuera, cualquier negocio tradicional que tú pongas, nadie va a ir a formarse a tu puerta para ayudarte a ver cómo te va. O sea, o a que te vaya mejor. Nadie. Si aquí tienes la bendición de tener una persona o varias personas buscando que te vaya bien, por favor, lo mínimo que puedes hacer es hacerle caso. ¿Sale? Así como yo que estoy aquí el día de hoy, el miércoles en la noche, esperando aportar valor a tu vida y sobre todo aportar valor a tu negocio, por favor, lo único que puedes hacer para agradecer esto es hacernos caso y aplicar lo que te vamos a enseñar. ¿Sale? Bueno,
Entonces, vamos adelante. Me presento, bueno, ya les platico un poquito de mi historia. Mi nombre es Mauricio Bustamante, mis amigos y todos ustedes me pueden decir Mao, Mao como Mao Zedong, haz de cuenta. Sí, una buena amiga me puso ese apodo hace muchísimos años y bueno, ese me encanta porque aparte todo lo oriental me gusta mucho. Y si me quieres buscar en redes sociales, me hallas como Mao Bustamante. Y te quiero platicar una historia antes de empezar con esto de cómo contar las historias. Te quiero platicar una historia que es una de las historias que a mí me fascina porque tiene que ver con la tierra de mi mamá. Mi mamá era ya, bueno, mi abuela era de Yucatán y entonces allá hay muchas historias. No sé si ha sido, pero espero que sí. Y pues es selva, hay cuevas, hay ríos subterráneos, hay oscuridad. Cuando ya se oculta el sol, los sonidos de la noche empiezan a florecer, ¿no? Las cigarras, los sapos, los rugidos, toda esta oscuridad que existe en la noche empieza como a tomar fuerza y es un ambiente muy mágico lo que existe en la selva. Y bueno, en esta selva existía una familia jaguar, ¿no? Estaba mamá jaguar, papá jaguar y el pequeño jaguarcillo. Y entonces van estos cuates a cazar algún día, le están enseñando al jaguar bebé cómo es la cuestión en la selva, cómo cazar, cómo beber, dónde beber, etcétera, cómo acechar a su presa. Y en un momento determinado, el jaguar bebé se cae un pequeño barranco que hay allá en la península de Yucatán, ¿no? Y entonces los papás ven cómo el jaguar cae hasta el fondo de la barranca, ¿no? Y ven que está bien, que se para, que se mueve. ¿Y qué creen que deciden los papás? Irse y dejarlo ahí. Dice, déjalo, él sabrá cómo regresar a casa, ¿no? Entonces, lo que hace el jaguar bebé es, se sacude como la caída, se ubica donde está, pero a ese jaguar le sucede lo peor que le puede suceder a un jaguar. ¿Y qué es esto? Es ser adoptado por una familia de borregos. Una familia de borregos que iba pasando por ahí, ¿no? Que su pastor los había sacado a pastar, se encuentran al jaguar y le dice, vente con nosotros, nosotros te vamos a apoyar, eres parte de nuestra familia, vente. Vamos a ser familia, ¿no? Y este jaguar, como se encontraba solo, se va con los borregos. Pero ¿qué pasa? Que empieza a ver que los borregos lo único que hacen es obedecer. Obedecen al pastor, que hay que comer a cierta hora, que hay que beber a cierta hora, que hay que hacer del baño a cierta hora, etcétera, y ve que tienen muchas rutinas, ¿no? Y que todo está preestablecido, pero no por ellos, sino por su pastor. Y él se le hace raro, pero se acostumbra. ¿Okay? Al principio se le hace raro tener toda esa rutina, pero se acostumbra porque está entre puros borregos y se le hace normal. Y lo peor es que cuando él quería rugir, ¿no? Quiere hacer un rugido poderoso así de jaguar, porque el jaguar es el verdadero rey de la selva, pues ruge y los borregos le dicen, no, 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 ¿cómo que está rugiendo? Aquí no se habla así, mi amigo. Aquí lo que se dice es, ve, ¿no? Le empiezan a enseñar a balar o a hacer como hacen los borregos. Y el jaguar se queda así como, ¿así tengo que hacer? Sí, a ti, sí tienes que hacer. Y entonces el jaguar intenta balar, ¿no? Hacer como un borrego, pero le sale un rugido, ¿no? Y dice, no, 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 estás mal. Aquí lo que hay que hacer es balar. Acuérdate, así suavecito, tenue, ve. Entonces el jaguar empieza a aprender cómo balar. ¿Ok? Esa fuerza que trae por dentro, ese impulso que tiene en su naturaleza, lo empieza a olvidar porque está rodeado de puros borregos. ¿Ok? Pasa el tiempo y los papás allá en su caverna, porque los jaguares, así como su nombre en náhuatl, que es Tepeyolotl, es decir, corazón del monte, ¿no? Los que viven en las cavernas, dicen, oye, pues nuestro hijo no regresó, ¿dónde andará? Pues vamos a ver dónde anda, ¿no? Y ahí sale papá y mamá jaguar a buscarlo y le encuentran entre los borregos. Y se le acercan y todos los borregos se echan a correr, pero el jaguar pequeño se acerca
le dice, a ver, tú no eres un borrego, tú eres un jaguar, ¿no? Y el papá ruge, ¿no? Hace un rugido de jaguar y el jaguar bebé siente algo por dentro, que su corazón se agita, sus instintos se prenden, sus pupilas se dilatan y empieza a sentir esa fuerza de jaguar, pero hay algo por dentro que es su programación que le dice, no, eso no es tuyo, tú tienes que balar como un borrego. Pero el papá le vuelve a rugir y empieza este pequeño jaguar a sentir que algo por dentro se le mueve, ¿no? Y entiende que es un jaguar y que no está hecho para vivir de rutinas y mucho menos para ser pastoreado, y entonces vuelve a vivir con los jaguares. Y esta pequeña historia que me encanta retrata muy bien lo que somos todos nosotros. Es muy fácil identificarse con los jaguares, ¿no? Pero te voy a hacer una pregunta. ¿Qué tal si somos el jaguar que se perdió entre los borregos? ¿Qué tal si somos esa persona que aunque por dentro tiene toda esa fuerza para explotar y para ser esa bestia feroz y que va por lo que desea y por sus metas, se acaba convirtiendo en un pequeño borrego que tiene rutinas que alguien más le impuso? Eso es lo que nos tenemos que preguntar. ¿Qué es lo que somos y qué es lo que queremos ser? ¿Un borrego que alguien más pastorea o un jaguar que va por lo que realmente quiere? Y esta historia es lo que quiero que te quedes, porque eh, quiero explicarte por qué es importante contar historias. No sé si alguien, tenemos ahí si tenemos algún tipo, perdón, de reacciones, pónganmelas por favor en el chat. Si tenemos un chat, por ahí coméntenme. Pero lo que quiero es, ahorita explicarte es por qué es importante contar historias, ¿no? ¿Por qué alguien debería de aprender a contar de manera correcta una historia? Y eso es lo que te voy a decir el día de hoy. Contar historias es la manera más sencilla que tenemos los seres humanos para pasar conocimiento. ¿Okay? Hay libros muy importantes alrededor del mundo que lo único que hacen es pasar conocimiento a través de contarnos historias. Y el libro más vendido, más traducido y que todo el mundo conoce es la Biblia. Y la Biblia no es un compendio o una serie de instrucciones de cómo la gente se debe de comportar. No es así. No es un paso a paso de cómo debemos de ser buenos católicos o buenos cristianos o buenos lo que sea. No, es un compendio de historias, porque los seres humanos así es como aprendemos de una manera más sencilla, a través de una historia. Tú, por ejemplo, la historia que te acabo de contar de los jaguares, créeme que te va a durar mucho tiempo aquí adentro y aquí adentro, porque es una historia. Si yo te hubiera dado un por qué no debemos de ceder a la programación del medio ambiente y decirte cómo las neuronas de nuestro cerebro y las neuronas espejo trabajan con el ejemplo, bla, 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 créeme que se te olvida a los 2 minutos y es más, al minuto ya estás pensando si tienes lechuga en tu refrigerador o no. Pero como te conté una historia, es la manera más fácil de enganchar a tu cerebro. Porque nos encanta, créeme, nos encantan las historias. Todos tenemos aquí adentro un pequeño chismosillo, ¿a poco no? Que nos encanta saber cuáles fueron las historias de las demás personas. Y aquí lo importante sería, ¿por qué en nuestro negocio sería importante contar historias? ¿Ok? ¿Por qué sería importante? Fíjate que en la experiencia que tengo yo a partir de varios años, de no solamente trabajar en mis propios negocios, sino trabajar con equipos de emprendedores y no solamente de mercadeo en red, sino de negocios tradicionales, me he dado cuenta que si tú sabes contar perfectamente a través de una historia los problemas que solucionas, créeme que vas a atraer a la gente correcta que estás buscando a tu negocio. ¿Ok? Entonces,
el contar historias no solamente funciona para el mercadeo en red, no solamente funciona para atraer nuevos socios a nuestro negocio, sino también funciona para atraer nuevos clientes. ¿Ok? Porque ¿qué pasa con un cliente? El cliente está buscando solucionar un problema que ya tiene. ¿Estamos de acuerdo? Si tiene un problema de salud, si tiene un problema que algo le preocupa o algo quiere mejorar en su rendimiento, en su salud en general, él ya trae eso en mente. Si tú le cuentas una historia de cómo alguien que estaba en su situación pudo lograr lo que él está buscando, créeme que tienes un nuevo cliente. Entonces, no nada más estamos hablando de contar historias para prospectos que se asocien a nuestro negocio, sino también estamos hablando de prospectos de clientes. Por eso tenemos que ser muy buenos para no nada más contar historias de negocio, sino también contar historias de producto. ¿Por qué crees que los testimonios funcionan tan bien? ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué le cuentas tú a alguien, oye, alguien te platica que tiene gastritis? Y yo le digo, oye, yo padecí de gastritis años. Yo era de las personas de que tenía que dormir sentado. Cuando yo hacía software para líneas de producción, créeme, que era rara la noche en la que yo podía dormir acostado, porque de tanto estrés y tanta presión, mi gastritis estaba a tope. Entonces yo tenía que dormir sentado. Y es horrible. Y créeme, yo me sentía como tú. Pero gracias a los probióticos, yo me los tomé y más o menos en una semana y media ese problema desapareció y no lo volví a ver. Es una historia que puede atraer a mucha gente que tiene el mismo problema, ¿ok? Porque genera algo que se llama empatía. La empatía es, yo sé cómo te sientes, yo sé por lo que estás pasando y yo solucioné ese problema o conozco a alguien que también solucionó ese problema. Por eso es importante contar historias. Resumiendo, podemos atraer gente a nuestro negocio y también podemos atraer clientes a nuestro negocio. ¿Vale? Ok. Como les decía, las historias son la mejor manera de compartir información. Imagínate, nuestros antepasados, antes de que hubiera redes sociales y todo este show que tenemos ahora, la, sus noches, imagínate que vivíamos por ahí en un desierto hermoso o en una selva misteriosa en la naturaleza y que nuestras noches eran reunirnos con nuestra tribu alrededor de una fogata para que la gente que tenía más experiencia nos compartiera sus historias. Eso es realmente lo que nosotros estamos buscando, porque es la mejor manera de compartir información. Las historias, aparte que nos encantan, nos educan. Si no, créeme que no estaríamos todos sufriendo ahorita porque los cines están cerrados. ¿No? La gente paga porque le cuenten buenas historias. Y ahora sí, ¿cómo contar una historia exitosa dentro del mercadeo en red? Te voy a dar una estructura básica para contar tu historia. Y son solamente 4 puntos. No son 10, no son 15, son solamente 4 puntos. El primero, ¿cuáles son tus antecedentes? Ese es súper importante. ¿De dónde vienes? ¿Ok? En mi caso, por ejemplo, cuando yo cuento mis antecedentes, yo platico de que soy ingeniero en sistemas computacionales, que vengo de una familia que mucha gente fue deportista, y entonces yo estudié una carrera porque mi mamá me platicó que si yo estudiaba una carrera y me contrataba en una empresa internacional, todos mis sueños iban a ser realidad. Esos eran mis antecedentes, ¿ok? Mi papá fue empleado, mi mamá nunca trabajó, todos mis hermanos fueron empleados, entonces yo venía de ahí. Esos son los antecedentes, de ahí es donde yo aprendí y es lo que soy. Ahora, el punto número 2, ¿qué es lo que no me gustaba de esos antecedentes? ¿Okay? Ahí fue cuando te platiqué que mi jefe decidía a qué hora me despertaba, es literal, es real. Él decía si entraba a las 6 de la mañana, o entraba a las 7, o entraba a las 8, o entraba a las 10. Él me decía a qué hora me tenía que levantar al otro día. También me decía a qué hora me fuera a comer, aunque no tuviera hambre. Y lo peor para mí era que si yo me quería ir de viaje,
a vivir en la naturaleza como tanto anhelaba, yo tenía que esperar a que mi jefe estuviera de acuerdo para que yo lo pudiera hacer. Eso era lo peor. ¿Okay? Eso era lo que no me gustaba de los antecedentes. Y de repente, en un café, mi cuñada y Paul Equigua me presentan Usana y encuentro algo que solucionaba eso que no me gustaba. Ese es el punto número 3. ¿Qué vi en Usana que solucionaba eso que no me gustaba? Y lo que vi era que era un negocio que yo podía trabajar en los tiempos que yo decidiera. Yo decidía si trabajar a las 8 de la mañana, a las 2 de la tarde o a las 8 de la noche. Yo podía adaptar mis horarios y además era un negocio que obviamente no es magia, no es de la noche a la mañana, hay que trabajar como cualquier negocio legal, pero podía llegar un momento en el que yo trabajara tan bien que pudiera de repente disfrutar de mi vida gozando de un ingreso residual. Eso es lo que yo vi en Usana. La capacidad de trabajar intensamente unos años para poder retirarme y vivir todavía joven, un retiro digno y que yo pudiera disfrutar la vida. Es lo que yo vi. Y los resultados que yo esperaba obtener era que me permitiera Usana tener un ingreso fijo, ¿no? Que estuviera llegando semana a semana, que me permitiera cumplir con un estilo de vida que mi esposa y yo no anhelábamos. Esos son los resultados que espero obtener. Y ahora, esos son solo los 4 pasos de contar una historia. Quiero que pienses, ¿no? Porque creo que ahorita en el chat no lo tenemos habilitado, pero quiero que pienses. De esos 4 pasos, ¿cuál crees que es el más importante? Piénsalo, te doy unos segundos. Si son los antecedentes, lo que no te gustaba de los antecedentes, qué viste en Usana o los resultados que esperas obtener. Piénsalo. De esos 4, si tienes que elegir uno, ¿cuál es el más importante? Y te voy a decir ahora, hay gente que cree que los resultados que tienes o que esperas obtener es lo más importante. Y déjame decirte, no lo es. Otra gente piensa que los beneficios de Usana, es decir, el punto número 3, lo que viste en Usana, es lo más importante, ¿no? Y entonces eso le presentan a su prospecto. No, es que Usana es una compañía internacional, está en 24 países, tiene ingreso residual, tiene el mejor producto del mercado, pero déjame decirte una cosa, eso no es lo más importante. ¿Ok? Otras personas piensan que sus antecedentes es lo más importante. Entonces mucha gente se echa para atrás porque dice, yo no tengo una carrera, o yo no me dedico a la salud, o yo no tengo esto, yo no tengo aquello, yo soy muy joven, yo soy muy viejo, yo soy muy mediano, ¿no? Creen que los antecedentes es lo más importante y no es así. El punto más importante es lo que no te gustaba de los antecedentes. Es decir, el problema al que te estabas enfrentando. Porque eso es lo que causa empatía. ¿Okay? Todo mundo tenemos problemas. Si ahorita estuviéramos en un escenario, en un salón, y todas las personas que están conectadas, yo les pidiera que levantaran la mano quién ha tenido un problema, y créanme que todos levantaban la mano. Todos. No hay nadie que no tenga un problema. ¿Ok? Entonces, cuando yo expongo los problemas que yo he tenido, ¿no? Es decir, lo que no me gustaba de mis antecedentes, mucha gente se siente identificada con eso. Y eso es lo más importante de la historia. ¿Ok? Que le muestres a la gente que cuando tú tienes un problema, eres capaz de superarlo. Créeme, yo trabajo ahorita, haciendo un pequeño paréntesis, trabajo con mucha gente joven, trabajo con gente de muchas edades que quiere emprender, ¿no? Pero muchos de la gente que se acerca ahora a mí es gente muy joven. Te estoy hablando de gente entre 18 y 22 años y quiere iniciar un negocio y quiere emprender. Desgraciadamente, mucha de esa gente no está dispuesta a superar todos los obstáculos. Esperan que una vida de ensueño, una vida llena de bendiciones, se dé
sin necesidad de pagar un precio. Y eso no es así. Entonces, cuando tú has tenido obstáculos y has tenido que pagar un precio, por favor, cuéntaselo a la gente. Esa es la mejor inspiración que le puedes dar, ¿no? Necesitamos más gente de esa, no gente que espera que las cosas cambien, no gente que espera a que la pandemia se acabe, no gente que espera a que el viento cambie de dirección, no. Gente que a pesar de la pandemia, a pesar de los vientos que tenemos, es capaz de ajustar el curso de sus velas, el rumbo de sus velas y seguir trabajando. Esas son las historias que realmente inspiran a las personas. Yo quiero que te preguntes esto. ¿Qué hay más inspirador que la historia de una persona que la pasó verdaderamente mal y que aún así superó los obstáculos y logró sus objetivos? ¿Qué mejor ejemplo que ese? No hay. No hay. Por eso es tan importante que aprendamos a contar nuestras historias y que sobre todo seamos gente que a pesar de los retos sigamos adelante. Ajustemos el curso de nuestras velas, ajustemos el curso de nuestros barcos y sigamos trabajando por lograr nuestros sueños y los de la gente que confía en nosotros. ¿Ok? Resumiendo, hay 4 partes de nuestra historia. Antecedentes, de dónde vienes, ¿ok? ¿Qué te hizo ser lo que eres el día de hoy? El punto número 2, lo que no te gustaba de esos antecedentes. Y aquí es muy importante hacer énfasis, ¿no? Métele el dedo en la llaga y platica con el corazón en la mano lo que no te gustaba de esos antecedentes. El punto número 3, ¿qué viste en Usana que podía solucionar eso que no te gustaba? ¿Ok? Y el número 4, súper importante también, los resultados que esperas obtener. No importa si es tu día 1 en Usana o si llevas 5 años y hoy decidiste que iba a ser tu día 1, ¿cuáles son los resultados que esperas obtener? ¿Qué esperas obtener para ti y para tu familia? Eso es súper importante, porque una gente con visión es lo que nos hace falta para generar equipos. ¿Ok? Ya para cerrar, quiero contarte una historia de cierre y te voy a platicar de un error que yo he cometido muchos errores. Si hay alguien que ha cometido errores dentro del mercado en red y dentro de los negocios y dentro de todo, ese soy yo. Entonces, te quiero platicar de otro de los errores que he cometido. Yo antes me enamoraba del potencial de las personas, ¿no? Yo decía, es que esta persona tiene muchísimo potencial, no es posible que no lo vea. Y entonces me enfocaba y me vaciaba con la persona para que pudiera lograr lo que yo veía que podía lograr, ¿no? Pero era muy similar a una persona estando en un gallinero, ¿ok? Observa la gallina que está ahí en tu pantalla. Yo por más que quiera que esa gallina se convierta en un águila, pues no va a ser, ¿no? Entonces yo agarraba una gallina y la aventaba al techo, ¿no? Y le decía, eres una gallina, vuela. Y la gallina, se azotaba, ¿no? Y entonces agarraba otra gallina y le decía, es que tú eres un águila, y la trataba de motivar y lee este libro y lee este otro libro y escucha estos audios. Y entonces, después de que escuchaba los audios, la aventaba, ¿no? Y la gallina volvía a caer en el suelo. Y entonces yo me la pasaba aventando y aventando y aventando gallinas. Y el resultado que yo obtuve con eso es que yo me cansé y es que las gallinas me odiaron. Porque decía, oye, no, cálmate, yo no soy una gallina, no voy a volar. ¿Ok? A lo que voy con esta historia es que las águilas, a la primera que las avientas, van a volar. Parece cruel, pero es real, ¿no? Una gallina, hablando de nuestro negocio, ¿se puede convertir en un águila? Sí, pero no hay nada que puedas hacer tú para que esa gallina se convierta en un águila. Tiene que ser un trabajo personal, interior de esa gallina para convertirse en un águila y volar.
Si ella no lo quiere hacer, por favor, enfócate. Es más fácil buscar águilas y encontrar águilas que hacer que una gallina se convierta en una águila. Ese es un tip que te dejo al final de esta pequeña capacitación. Te quiero agradecer la atención que pusiste el día de hoy. Te quiero agradecer Beto y a la gente que organiza estas capacitaciones, que me hayan escuchado y que me hayan invitado. Muchísimas gracias. Sé que hay mucho que podemos seguir compartiendo aquí, pero bueno, si alguien me quiere hacer una pregunta, yo estaré muy contento en contestarlos. Me puedes encontrar, lo más fácil es en Instagram, Mao Bustamante con O. Ahí me encuentran. Cualquier pregunta, yo estaré muy contento de ayudarles y continuar compartiendo historias y compartiendo pues experiencia y conocimiento. Muchísimas gracias a todos, muchas bendiciones y que sus negocios sean muy prósperos para ustedes y para su familia. Muchísimas gracias.